¿Y si un solo día, un único día, pudiera cambiar todo lo que crees saber sobre la historia? ¿Y si ese día ya ocurrió? Hace mucho tiempo, y desde entonces se prefiere no hablar de él. El 19 de mayo de 1780, mediodía, el sol está en su lugar, sin tormenta, sin nubes, y de repente, oscuridad, total, instantánea, como si alguien hubiera apagado el cielo de un golpe. La gente no entendía qué estaba pasando. Los animales se comportaban como si el mundo se acabara. Un parlamento se detuvo en seco, y la explicación oficial que inventaron después, tan conveniente, tan ordenada, tan perfecta, que es casi imposible no creerla. Casi, porque cuando empiezas a escarbar más hondo, la imagen se derrumba, y detrás de ella se abre algo diferente, algo que los libros de texto jamás mencionan. Una civilización entera que desapareció de los mapas sin dejar rastro. Edificios que nadie tenía capacidad de construir. Catástrofes climáticas que oficialmente no guardan relación entre sí, pero que están ordenadas cronológicamente con una precisión que hace muy incómoda la palabra coincidencia. Hoy no vamos a repetir el libro de texto. Hoy vamos a donde el libro de texto deliberadamente se niega a ir. Les voy a mostrar hechos, fechas, nombres, cifras, y voy a hacer las preguntas que la historia oficial ha decidido no escuchar. Véanlo hasta el final, porque lo más incómodo siempre está al final. Imagínelo. Está sentado a la mesa del almuerzo, es mediodía, y tiene que encender una vela. No por celebración, no por ambiente, porque no puede ver la comida en su plato. Eso es exactamente lo que ocurría el 19 de mayo de 1780 en decenas de hogares de Nueva Inglaterra, desde pequeñas granjas hasta tabernas en los pueblos. Los trabajadores abandonaron los campos, no por cansancio, porque dejaron de ver sus propias manos. Hombres y mujeres que habían pasado la vida leyendo el cielo, siguiendo las sombras, calculando la hora por el color del horizonte, se encontraron completamente ciegos en pleno día. Quienes estaban trabajando al aire libre lo describieron de la misma manera. La oscuridad no llegó como una nube, cayó como una tapa sobre una caja. Los animales reaccionaron antes que las personas. Las vacas, sin esperar el llamado de la tarde, dieron media vuelta y regresaron solas a los establos. El instinto de la noche se había activado al mediodía. Los pájaros enmudecieron. No gradualmente, no uno por uno, todos a la vez. Quienes estaban cerca de bosques o ríos dijeron que el silencio llegó tan de repente que se sentía como algo físico presionando contra ellos. Las gallinas fueron a posarse. Los perros se aplastaron contra el suelo. El mundo animal no interpretó esto como un fenómeno meteorológico. Lo interpretó como una amenaza. Esto corresponde al comportamiento que los zoólogos asocian hoy con la interrupción aguda del ciclo de luz, la misma respuesta documentada durante los eclipses solares totales. Pero quizás el testimonio más elocuente de la magnitud del evento llegó desde el interior de la Asamblea General de Connecticut. La sesión transcurría con normalidad. Asuntos rutinarios, miembros en sus lugares, actas siendo redactadas. Entonces la oscuridad entró en la sala. No metafóricamente, literalmente. Los diputados dejaron de distinguirse unos a otros a través de la mesa. La sesión fue suspendida. No aplazada una hora, suspendida porque continuar era físicamente imposible. Piensen lo que eso significa. Un órgano legislativo de uno de los estados de la joven República Americana dejó de funcionar, no por una guerra, no por una epidemia, no por una crisis política, sino por la oscuridad que llegó en pleno día. Y nadie en esa sala podía explicar qué estaba ocurriendo ni cuándo terminaría. La gente no sabía si amanecería. Entre quienes dejaron testimonios escritos, no había solo agricultores y vecinos de pueblo. Oficiales militares, sacerdotes, funcionarios locales, todos registraron lo mismo.
la sensación de que el orden habitual de las cosas había sido quebrado en algún nivel fundamental. Un pastor de Massachusetts escribió en su diario que sus feligreses acudían a él no en busca de explicación, sino de consuelo. No entendían lo que estaba pasando, y esa ignorancia les aterraba más que la oscuridad misma. La explicación oficial no tardó en llegar. Las autoridades, los académicos y los cronistas de la época llegaron rápidamente a una misma conclusión: incendios forestales. El humo transportado por vientos inusuales desde el norte y el oeste había ascendido a las capas superiores de la atmósfera y bloqueado la luz solar. Una rara combinación de circunstancias, un capricho de la naturaleza, nada extraordinario. La explicación fue formulada, registrada y archivada. Caso cerrado. Hay que reconocerlo. La versión parecía convincente. En la era colonial, los incendios forestales en el norte del continente eran algo habitual. Vastos bosques ardían cada verano y el humo a veces llegaba a cientos de millas de distancia. El mecanismo era conocido, había precedentes, no había motivo de alarma. Los funcionarios respiraron aliviados, los pastores volvieron a sus sermones, los periódicos publicaron la explicación y pasaron a la siguiente noticia. Una versión conveniente, muy conveniente. Tan conveniente que casi nadie se molestó en hacer la siguiente pregunta. Porque la pregunta real era otra. ¿Dónde están exactamente las pruebas? ¿Dónde están los incendios de la magnitud suficiente para oscurecer 150.000 millas cuadradas, el área de la zona de oscurecimiento que los científicos calcularían más adelante? ¿Dónde están las crónicas de incendios catastróficos comparables en escala al efecto que supuestamente produjeron? ¿Dónde están los registros del humo, el olor a quemado, la ceniza que debería haberse depositado en campos y tejados de toda Nueva Inglaterra tras un evento de esa magnitud? No existen, o casi no existen. Y lo que existe no alcanza para explicar un fenómeno que paralizó un parlamento y metió al ganado en los establos en pleno día. La prensa de aquella época funcionaba de manera distinta a la actual, más lenta, más selectiva. Pero incluso teniendo en cuenta la época, los grandes incendios forestales se registraban. Se escribía sobre ellos, los testigos los describían, las administraciones locales presentaban informes. Una catástrofe de la magnitud suficiente para convertir el mediodía en noche sobre un área equivalente a varios países europeos modernos debería haber dejado huella en los documentos. No la dejó. Pero lo más llamativo no es eso. Lo más llamativo es la velocidad con que la explicación fue aceptada y la total ausencia de cualquier intento serio de verificarla. La teoría de los incendios se afianzó no porque estuviera demostrada, se afianzó porque era conveniente. No exigía revisar la imagen del mundo establecida, no planteaba preguntas incómodas. Le daba a un evento perturbador una etiqueta mundana, y eso resultó suficiente. Así no funciona la ciencia. Así funciona el consuelo. Y sin embargo, la versión oficial tiene grietas, y cuanto más de cerca se mira, más anchas se vuelven. El humo no se comporta así. No es una opinión ni una especulación. Es física, verificable observando cualquier gran incendio en cualquier lugar del planeta. El humo asciende, se dispersa, se mezcla con el aire, crea neblina en el horizonte y oscurece el cielo gradualmente, del gris claro al gris oscuro. Es un proceso extendido en el tiempo. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Entre un cielo despejado y un cielo cargado de humo, siempre existe una zona de transición, a veces de horas, a veces de un día entero. El 19 de mayo de 1780, esa zona no existió. Los testigos de toda Nueva Inglaterra no describieron un oscurecimiento gradual. Describieron un corte. Había luz, y luego no la había. No fue oscureciéndose. No el cielo se cerró. No el sol desapareció detrás de la neblina. Un corte. Un momento antes y un momento después
sin nada entre ellos. Personas separadas entre sí por distancias considerables, sin comunicación entre ellas, recurrieron de forma independiente a las mismas palabras. Ese hecho por sí solo exige una explicación, porque las alucinaciones colectivas no estaban en la agenda de 1780. Entre quienes dejaron un testimonio escrito del evento se encontraba Timothy Dwight, un hombre del que razonablemente no puede sospecharse misticismo ni exageración. Llegaría a ser presidente de la Universidad de Yale, una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas de América del Norte. En 1780, era un joven instruido con una mente analítica aguda, y lo que registró no encajaba en su propio marco explicativo. Dwight señaló específicamente: lo inusual no era solo la profundidad de la oscuridad. Lo inusual era la manera en que había llegado. No fue una transición gradual, fue un salto. La palabra es precisa. Un salto no es una metáfora, es una descripción técnica. En física, un cambio discontinuo en un parámetro significa que no existen valores intermedios entre dos estados del sistema. Aplicado a la iluminación, esto significa una sola cosa: la fuente de luz no fue bloqueada progresivamente por una capa de humo que se espesara con el tiempo. Algo cambió de forma brusca, casi instantánea. Y el humo, una sustancia inerte gobernada por las leyes de la difusión y la dinámica atmosférica, es físicamente incapaz de producir ese efecto. Añada a esto un detalle más que raramente recibe atención. Las cortinas de humo, incluso las más densas, producen un efecto visual característico. El cielo adquiere un tono anaranjado, ocre o parduzco. Esto ocurre por la manera en que las partículas de hollín y ceniza dispersan la luz solar en la parte roja y amarilla del espectro. Por eso, precisamente, durante los grandes incendios, en California, en Australia, en Siberia, los fotógrafos capturan imágenes apocalípticas de cielos anaranjados sobre las ciudades. No es un recurso artístico, es óptica. Sobre Nueva Inglaterra, el 19 de mayo, el cielo no era anaranjado, era negro. Los testigos no describieron una penumbra ahumada con un tinte rojizo. Describieron una oscuridad impenetrable en la que desaparecían los contornos de los objetos y los rostros de las personas. Son fenómenos distintos, fundamentalmente distintos. La versión oficial no explica la física de lo ocurrido, la ignora. Hay un detalle que los relatos populares de este evento casi nunca mencionan. No porque sea insignificante, todo lo contrario. Es precisamente este detalle el que desmonta la versión oficial de manera definitiva, sin posibilidad de recuperación. Y es precisamente por eso que se prefiere ignorarlo. Los bordes de la zona oscurecida no eran grises, eran de un rojo cobrizo. Los testigos situados en el límite de la zona de oscurecimiento, donde la oscuridad aún no lo había consumido todo por completo, describieron el cielo con tonos que no tienen nada que ver con el humo de los incendios forestales. Cobre, latón, ámbar oscuro con un matiz rojizo. El propio aire, según varios testimonios, adquirió una cualidad metálica, como si la luz hubiera cambiado su naturaleza antes de desaparecer por completo. No son exageraciones poéticas de granjeros impresionables. Son descripciones independientes de múltiples fuentes, geográficamente separadas entre sí, registradas por escrito por personas que tenían razones para ser precisas en sus observaciones. Compárelo con el comportamiento del humo de incendios reales. Los grandes incendios forestales dan al cielo un color anaranjado y parduzco, documentado en miles de fotografías de California, Australia, Portugal y Siberia. Pero un tono rojo cobrizo con un matiz de latón es un fenómeno óptico diferente. Es una firma espectral producida por una composición específica de partículas en suspensión en la atmósfera. El hollín y la ceniza de bosques en llamas no producen este efecto. ¿Qué es lo que sí lo produce? Esa es una pregunta que la versión oficial prefirió no hacerse. Pero el desarrollo más inquietante llegó por la noche.
Cuando la luna finalmente salió sobre Nueva Inglaterra, y la oscuridad para entonces se había levantado parcialmente, aunque el aire seguía siendo pesado y opaco, era de color rojo sangre. No rosada, no anaranjada como puede aparecer una luna baja cerca del horizonte. Rojo sangre, saturado, oscuro, con una intensidad que varios observadores describieron como perturbadora con independencia de cualquier superstición. Este color quedó registrado en múltiples fuentes independientes, diarios, cartas, registros oficiales, redactados por personas que no tenían conocimiento de las observaciones de los demás. Una luna roja es físicamente explicable. Ocurre cuando la atmósfera contiene concentraciones elevadas de partículas finas que dispersan la luz de longitud de onda corta y transmiten la de longitud de onda larga, el rojo. Es precisamente el efecto producido por las grandes erupciones volcánicas que inyectan material en la estratosfera. Es precisamente lo que se documentó después del Krakatoa en 1883, después del Tambora en 1815. Una luna roja tras un evento atmosférico a gran escala no es misticismo, es un indicador. Y aquí es donde la teoría de los incendios forestales locales deja de funcionar por completo. El humo de incendios en superficie, incluso muy grandes, no asciende a la estratosfera en cantidades suficientes para teñir la luna de ese color durante toda una noche sobre un área tan extensa. Para eso se necesita un evento de otro orden. Uno capaz de inyectar material fino a altitudes donde las corrientes atmosféricas ordinarias no pueden dispersarlo. ¿Qué ocurrió exactamente el 19 de mayo de 1780? Sigue siendo una pregunta abierta. Pero los bordes rojo cobrizo de la oscuridad y la luna de color rojo sangre sobre Nueva Inglaterra dejan clara una cosa. Lo que sucedió ese día fue incomparablemente mayor que varios bosques ardiendo en el norte del continente. Hasta ahora la discusión ha descansado sobre testimonios, sobre lo que la gente vio, oyó y sintió. Los testimonios pueden cuestionarse. Se puede invocar el pánico, la exageración, la percepción distorsionada de una persona asustada. Eso es precisamente lo que tienden a hacer quienes prefieren no examinar esta historia con demasiado detenimiento. Pero hay cosas que no pueden cuestionarse. Hay números. Samuel Williams no era periodista ni buscador de sensaciones. Ocupaba la cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural en la Universidad de Harvard. En aquel momento, una de las pocas instituciones genuinamente científicas de la joven República Americana. Williams abordó el evento del 19 de mayo como debe hacerlo un científico. Reunió testimonios de testigos en diferentes ubicaciones, los trazó en un mapa, determinó los límites geográficos de la zona oscurecida y realizó los cálculos. El resultado resultó incómodo para todos los que ya se habían acomodado con la teoría de los incendios locales. El área de oscuridad total o casi total superó las 150.000 millas cuadradas. Para comprender la escala, eso es comparable al área combinada de la Alemania y la Francia modernas. No era una neblina sobre una sola ciudad, no era una capa de humo sobre un solo estado. Era un evento atmosférico regional que cubría una parte sustancial del noreste del continente. Y no se desarrolló gradualmente, no como resultado de días de acumulación de humo. Ocurrió en cuestión de horas, sino más rápido. Coloque ahora esa cifra junto a la teoría de los incendios forestales y pregúntese, ¿qué escala de incendios sería necesaria? No brotes aislados, no una temporada de incendios de intensidad ordinaria. Para mantener una cortina de humo sobre 150.000 millas cuadradas se requiere la combustión simultánea de masas forestales colosales, una combustión de tal intensidad que el humo debería haber ascendido a las capas superiores de la atmósfera y permanecido allí, sin dispersarse, durante muchas horas. La ciencia moderna conoce eventos de este tipo. Se llaman tormentas de fuego y dejan tras de sí territorios calcinados de miles de kilómetros cuadrados, montañas de ceniza y una documentación imposible de ignorar. En 1780
no se registró nada parecido, ni por los contemporáneos, ni por historiadores posteriores, ni en los archivos de la administración colonial. Existían incendios, siempre los hay, pero una catástrofe que corresponda a la escala implicada por los cálculos de Williams no aparece en los documentos. Un profesor de Harvard produjo un número. Ese número no desapareció porque dejara de citarse en los libros de texto. 150.000 millas cuadradas no es una anomalía meteorológica de escala local. No es humo de un puñado de incendios que nadie documentó adecuadamente. Es un evento regional. Y un evento regional exige una causa regional. ¿Cuál fue esa causa? La versión oficial todavía no lo dice. ¿Dónde está la ceniza? No es una pregunta retórica. Es una pregunta concreta, práctica y verificable, a la que la versión oficial no da respuesta. Un gran incendio forestal no es solo humo y llamas, son toneladas de ceniza fina que se deposita en el suelo durante cientos de kilómetros desde el punto de origen. Tras los incendios de California del siglo XXI, los residentes de San Francisco encontraron ceniza en los alféizares, en los capós de los coches, en los huertos, con el fuego a cientos de millas de distancia. Esto es física, no poesía. Si realmente hubo una cortina de humo sobre Nueva Inglaterra que bloqueó la luz en 150.000 millas cuadradas, la ceniza debería haberse depositado en todas partes. En los campos, en los tejados, en la superficie de ríos y lagos. Los diarios, cartas y registros domésticos de la época deberían contener referencias a ese sedimento, igual que aparecen en los documentos de todos los grandes eventos atmosféricos posteriores. No las contienen. Ahora piense en el color. Cualquiera que haya visto fotografías de Sydney en enero de 2020 o de San Francisco en septiembre de 2020 sabe cómo luce el cielo durante los grandes incendios forestales. Es naranja, a veces de un marrón rojizo, a veces casi marciano en su tonalidad, pero siempre en la parte cálida del espectro, siempre con un resplandor ámbar característico, porque así es como las partículas de hollín y resina interactúan con la luz solar. Este fenómeno está bien estudiado, bien documentado y es completamente predecible. Un cielo naranja por el humo de incendios no es una excepción, es la regla. El 19 de mayo de 1780, el cielo sobre Nueva Inglaterra era negro. No naranja, no ocre, no parduzco. Negro, sin ningún matiz de luz, sin el resplandor ámbar que acompaña inevitablemente a las cortinas de humo procedentes de incendios en superficie. Los testigos que dejaron testimonios escritos eran personas prácticas, agricultores, funcionarios, militares, sacerdotes. No tendían a la exageración artística en los registros oficiales, y no describieron un cielo naranja muy oscuro. Describieron una oscuridad en la que la luz dejó de existir. El tercer argumento es el olor. El humo de un incendio forestal tiene un olor que es imposible no percibir. Es uno de los aromas más reconocibles de la naturaleza, agudo, resinoso, con un punto amargo. En incendios suficientemente grandes para crear una cortina de humo sobre una región, ese olor es detectable a cientos de kilómetros de las llamas. Las personas lo notan mucho antes de ver el humo. En los relatos modernos de grandes incendios, el olor a quemado es uno de los primeros detalles que todos los testigos mencionan sin excepción. En las descripciones del día oscuro del 19 de mayo, el olor a quemado está prácticamente ausente, no como un detalle menor, como un hecho que falta. Entre los decenas de testimonios escritos, recopilados y analizados por los investigadores, las referencias al característico olor a humo son escasas y muy vagas. La gente escribió sobre un aire pesado, sobre un sabor metálico, sobre una sensación de opresión. Pero en olor agudo y resinoso del bosque en llamas, ese olor que no puede confundirse con nada y que es imposible no notar, no aparece en los registros. Y de nuevo, los animales. No reaccionan al humo de la manera en que se comportaron los animales el 19 de mayo.
El ganado que ha olido el humo de un incendio que se aproxima se comporta de forma predecible. Se agita, intenta alejarse del olor, pero no regresa de manera organizada al establo en mitad del día en completo silencio. Las aves en un ambiente ahumado no enmudecen simultáneamente, gritan, se agitan, levantan el vuelo. Lo que los testigos describieron el 19 de mayo era fundamentalmente diferente. Los animales no huían de un peligro, se inmovilizaban ante él. Las vacas volvieron a casa no en pánico, metódicamente, como al atardecer. Los pájaros no gritaron, guardaron silencio. Este comportamiento no corresponde a una reacción al humo y al fuego. Corresponde a una reacción a la desaparición completa de la luz, a lo que el instinto biológico codifica como noche llegada fuera de hora, o como una amenaza que no tiene olor, no tiene fuente visible y no tiene explicación. El día oscuro del 19 de mayo de 1780 podría tratarse como una anomalía extraña pero aislada, si realmente lo fuera. Pero no lo era. Se sitúa en el centro de un denso conjunto de eventos atmosféricos que la historiografía oficial se esmera en describir por separado, sin ensamblarlos nunca en una imagen completa. Observe la cronología y verá lo que los libros de texto prefieren no mostrar. 1783. Sobre Europa aparece lo que los contemporáneos llamaron niebla seca. No se parecía en nada a la niebla ordinaria, no se disipaba con el amanecer, no se levantaba con el viento, no ascendía desde los valles al mediodía. Permanecía inmóvil sobre el continente durante semanas. El sol a través de ella aparecía como un disco de cobre opaco, sin rayos, sin calor, casi sin luz. Desde Islandia hasta el Mediterráneo, desde la costa atlántica hasta las llanuras rusas, la niebla se registró en todas partes. La gente se quejaba de dificultad para respirar, de escozor en los ojos, de un sabor metálico en la boca. Las cosechas de gran parte de Europa ese año fracasaron por completo. El ganado enfermó y cayó. En Gran Bretaña, la mortalidad durante los meses de verano de 1783 aumentó bruscamente, registrada en los libros parroquiales, no en panfletos conspiranoicos. La ciencia oficial atribuye esta niebla a la erupción del volcán islandés Laki, que comenzó en junio de 1783. La erupción fue genuinamente colosal, una de las mayores de la historia registrada. Laki descargó cientos de millones de toneladas de dióxido de azufre en la atmósfera. Esta explicación tiene una base científica y no tiene sentido rebatirla aquí. Pero esto es lo interesante. Si la aceptamos plenamente, surge la siguiente pregunta. Laki comenzó a erupcionar en junio de 1783. El día oscuro sobre Nueva Inglaterra ocurrió en mayo de 1780. Los separan 3 años. Son eventos diferentes. Sin embargo, el efecto atmosférico, cielo rojizo, tonalidad cobriza, perturbación de la luz solar, comportamiento anormal de los animales, es descrito por los testigos de ambos eventos en términos casi idénticos. Esa coincidencia requiere una explicación. No se ha ofrecido ninguna. Continuando con la cronología, el invierno de 1783 a 1784 resultó ser uno de los más severos de todo el siglo XVIII. Los ríos se helaron donde nunca lo habían hecho antes. El Mississippi se cubrió de hielo en Nueva Orleans, una ciudad de clima subtropical. El Támesis en Londres se congeló lo suficiente como para celebrar ferias sobre su superficie. El verano de 1784 fue frío y corto. Las cosechas volvieron a fallar. En Japón, el mismo periodo trajo la hambruna Tenmei, una de las más catastróficas en la historia del país, que se cobró, según distintas estimaciones, entre 100.000 y casi 1 millón de vidas. En Egipto, una crecida baja del Nilo produjo sequía y hambruna masiva. En India, el ciclo del monzón se vio perturbado.
Todo esto aparece en los libros de texto como desastres separados y no relacionados entre sí. La erupción del Aki en un capítulo, los inviernos severos en otro, la hambruna japonesa en un tercero, la anomalía de Nueva Inglaterra de 1780 en una nota a pie de página, si se menciona en absoluto. No se establece ninguna conexión entre ellos. Al lector se le invita a tratar cada evento como un episodio independiente, sin relación con sus vecinos. Pero si los ordenamos en una sola línea, la oscuridad de 1780, la niebla de 1783, los inviernos helados de 1783 y 1784, los fracasos de cosechas en todo el hemisferio norte, las perturbaciones globales de los ciclos climáticos, la imagen adquiere un carácter completamente diferente. Hoy existe el concepto de invierno volcánico, una condición atmosférica en la que partículas inyectadas en la estratosfera bloquean la radiación solar a escala planetaria, provocando enfriamiento, perturbación de las precipitaciones y pérdidas de cosechas en todo el mundo. Esto es precisamente lo que ocurrió tras el Tambora en 1815. 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Esto es precisamente lo que ocurrió tras el Krakatoa. Las descripciones de las consecuencias coinciden con una precisión inquietante con lo que los cronistas registraron en la década de 1780. Solo que en este caso se nos pide creer que no ocurrió nada sistémico, que cada uno de estos eventos está solo, que la coincidencia de geografía, cronología y síntomas es simplemente coincidencia, y que no hay razón para conectarlos en una sola cadena. La insistencia en esa conclusión es en sí misma digna de atención. Mientras el cielo se apagaba sobre Nueva Inglaterra y Europa se asfixiaba bajo una niebla seca, algo igualmente extraño ocurría en otro plano completamente distinto. No en la atmósfera, en los mapas. Un espacio geográfico entero estaba desapareciendo. No una aldea, no una provincia, no un pequeño principado. Un territorio del tamaño de la mitad de Eurasia estaba siendo borrado de los mapas. Hasta finales del siglo XVIII, todo europeo instruido sabía lo que era la Tartaria. No era un término exótico que aparecía en una o dos fuentes marginales. Los cartógrafos holandeses, franceses, británicos, suecos y rusos habían colocado este nombre en sus mapas con total confianza durante varios siglos. La Gran Tartaria, como la llamaban muchas ediciones, abarcaba el espacio desde el Volga y los montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico, desde la taiga siberiana hasta las estepas de Asia Central. Era el territorio nombrado más grande del mapa del mundo. Más grande que el Imperio Chino. Más grande que todos los estados europeos juntos. No se dibujaba como un espacio en blanco con un signo de interrogación. Se dibujaba como un hecho. En la primera edición de la Enciclopedia Británica de 1771, 9 años antes del Día Oscuro, la Tartaria tiene su propia entrada detallada. Se indican sus fronteras, se describe su clima, se enumeran sus pueblos, se mencionan sus ciudades. Esto no es leyenda ni hipótesis, es un artículo enciclopédico redactado con el mismo grado de confianza que las entradas sobre Francia o Persia. Los cartógrafos franceses de los siglos XVII y XVIII, Guillaume de Lille, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, incluían la Tartaria en sus atlas como un objeto geográfico estándar, sin calificaciones y sin marcas de duda. Y entonces comenzó a desaparecer. No como resultado de una guerra que hubiera redibujado las fronteras y generado montañas de documentos diplomáticos. No como resultado de una conquista tras la cual la potencia vencedora hubiera anunciado la anexión del territorio y lo hubiera rebautizado. No como resultado de un colapso que los cronistas de todos los estados interesados hubieran registrado. La Tartaria desaparecía en silencio, gradualmente, capa a capa, como si los cartógrafos simplemente hubieran acordado dejar de usar el término. En las nuevas ediciones de los atlas se reducía, luego se reemplazaba con otros nombres,
luego se eliminaba por completo. A mediados del siglo XIX, casi nada de la Gran Tartaria quedaba en los mapas. La explicación oficial para este proceso lleva tiempo preparada y suena convincente: el perfeccionamiento del conocimiento geográfico. Los europeos antes tenían un conocimiento deficiente del interior de Asia. Usaban el término general como etiqueta convencional para espacios poco estudiados, y a medida que esos espacios fueron explorados y descritos, comenzaron a llamarse por nombres específicos. El Imperio Ruso, Siberia, las estepas kazajas, el Turquestán chino, Mongolia. Todo encajó en su lugar. El término comodín ya no era necesario. Hay lógica en esta explicación, pero también hay un problema. Los cartógrafos del siglo XVIII no eran personas inclinadas a las transiciones silenciosas. Cuando en la ciencia se producía un cambio conceptual, venía acompañado de debate. Las academias publicaban memorias, los académicos discutían por carta, las revistas registraban las discrepancias. Una transición de un sistema de notación a otro, especialmente una tan radical que afectara al territorio más grande del mapa del mundo, debería haber producido una discusión que dejara rastro en los documentos. ¿Dónde está esa discusión? ¿Dónde están los artículos polémicos en los que un cartógrafo explica a otro por qué la Tartaria ya no es necesaria como término? ¿Dónde están las resoluciones oficiales de las sociedades geográficas sobre el cambio de nomenclatura? No existen. La transición ocurrió en silencio, pero algo más importa aún más. Si la Tartaria era simplemente una etiqueta convencional para territorios poco conocidos, ¿cómo se explica que durante siglos se la describiera con tal grado de especificidad? Los artículos enciclopédicos que enumeran ciudades no se escriben sobre espacios en blanco. Las fronteras no se trazan en los mapas cuando se desconocen. Los pueblos no se enumeran cuando no han sido estudiados. La Tartaria en las fuentes de los siglos XVII y XVIII no se describe como un espacio desconocido. Se describe como un territorio habitado, asentado y en funcionamiento. Si esto era un espacio civilizacional real, no necesariamente un estado unificado con autoridad centralizada, sino una extensa zona con vínculos culturales y comerciales compartidos, entonces, ¿dónde están los rastros de su desaparición? ¿Dónde están las guerras que marcaron el punto final? ¿Dónde están los movimientos masivos de pueblos que deberían haber seguido a cualquier colapso? ¿Dónde están los documentos de conquista, de capitulaciones, de incorporación de territorios a los nuevos imperios, documentos comparables en volumen a los que dejaron los conquistadores españoles en América o la administración británica en India? La historia guarda silencio. El cielo se oscureció de forma anómala. Los mapas perdieron un continente entero. Ahora mire hacia abajo, al suelo, a la piedra, a los edificios que siguen en pie hoy y que no han ido a ninguna parte, por mucho que la historia oficial prefiera ignorarlos. Porque el tercer nivel de este enigma es arquitectónico, y es quizás el más incómodo de todos. Desde finales del siglo XVIII y a lo largo de la primera mitad del XIX, en todo el mundo, sincrónicamente, sin ninguna coordinación visible, en lugares que hacía poco eran puestos coloniales avanzados o simplemente territorio virgen, aparecen edificios que no encajan en la lógica de su tiempo. No porque sean hermosos. Los edificios hermosos siempre se han construido. Porque son monumentales, técnicamente perfectos, y aparecieron demasiado rápido para los recursos y la mano de obra que oficialmente existían en esos lugares. Tomemos Chicago. A principios del siglo XIX era un puesto comercial a orillas del lago Michigan. Un fuerte, unas pocas estructuras de madera, un puñado de residentes permanentes. A mediados de siglo, una de las ciudades más grandes de América del Norte, con construcción sólida en mampostería, complejos de exposición e infraestructura que requería decenas de miles de trabajadores especializados, ingenieros, arquitectos y suministros a escala industrial,
de piedra de construcción, metal y madera. ¿De dónde salieron toda esa gente y todos esos recursos en una ciudad joven a orillas de un lago inexplorado, en pocas décadas, sin ferrocarril durante gran parte de ese periodo, sin maquinaria de construcción moderna? La respuesta oficial: espíritu emprendedor, industrialización, energía americana. Es una respuesta atractiva, pero no explica dónde está la documentación. El siglo XIX es la era del papel. Nunca antes la humanidad había producido tantos informes, presupuestos, contratos, correspondencia, planos técnicos y registros administrativos. Los proyectos de construcción de esa época en Europa están documentados con precisión pedante. Listas nominales de trabajadores, facturas de entrega de piedra, correspondencia entre arquitectos y clientes, informes de inspección por fases. Esta es la norma del siglo XIX. Así se construía entonces. Pero la construcción a gran escala de las jóvenes ciudades americanas, las colonias australianas y varios centros provinciales rusos está documentada de manera incomparablemente más escasa. Hay fotografías de edificios terminados, ceremoniales, con banderas y multitudes. Hay placas con fechas de inauguración. Hay reportajes periodísticos sobre las ceremonias. Pero la documentación detallada y por fases del proceso de construcción, la que debería haber existido según la lógica de la época, está ausente o casi ausente. Tomemos Melbourne. En 1835, pastizal abierto. En 1850, una ciudad con edificios de piedra, bancos, tribunales y casas comerciales al nivel de Londres. En 1880, una de las ciudades más ricas del mundo, con una arquitectura que los viajeros europeos describían como superior a muchas capitales europeas. En 45 años, en el extremo del mundo habitado, con una población compuesta en gran parte por inmigrantes recientes que habían llegado sin herramientas, sin capital y sin conocimientos de construcción. O San Petersburgo, un ejemplo aún más instructivo porque es más antiguo y está mejor documentado. La ciudad fue fundada en 1703 en las orillas pantanosas del Neva. Según la versión oficial, fue construida prácticamente de la nada en pocas décadas. La escala de la construcción fue colosal: palacios, catedrales, terraplenes, edificios administrativos, puentes. Sin embargo, la documentación sobre el suministro de materiales de construcción, el número de artesanos empleados y las tecnologías utilizadas para cimentar en terrenos pantanosos no proporciona respuestas satisfactorias a las preguntas que surgen a cualquier ingeniero de estructuras que examine estas construcciones desde un punto de vista profesional. El lenguaje arquitectónico de todos estos edificios es sorprendentemente uniforme. Cúpulas de proporciones específicas, columnatas con espaciados idénticos, fachadas con una simetría que requería instrumentos de topografía precisos y cálculos matemáticos, plantas subterráneas que descienden considerablemente más de lo que sería necesario para un edificio de la función que oficialmente se le atribuye, cimentaciones diseñadas para soportar cargas muchas veces superiores al peso del edificio construido sobre ellas. A veces, una mirada atenta a estas construcciones produce una impresión incómoda. No fueron construidas por quienes las inauguraron. Fueron encontradas, despejadas, adaptadas. Los pisos superiores fueron remodelados, las fachadas renovadas, las placas con fechas colocadas. Y lo que había abajo, lo que estaba en los cimientos, lo que estaba en las proporciones, quedó de alguien más. Si así fuera, y esto es una hipótesis, no una afirmación, entonces surge una pregunta que la historia oficial se niega a formular. ¿De quién era ese legado? Detengámonos un momento. No para sacar conclusiones, no hay conclusiones aquí, y no puede haberlas mientras las preguntas sigan sin respuesta, sino para colocar todo lo discutido hasta ahora en una sola línea y ver qué produce. No como afirmación, no como teoría, como verificación lógica,
Exactamente el instrumento que cualquier persona racional aplica cuando se enfrenta a varios hechos que parecen estar conectados. Antes de 1780, la Gran Tartaria aparece en todos los mapas europeos de autoridad. Después de 1780, comienza a desaparecer en silencio, sin guerras, sin explicaciones oficiales, sin debate cartográfico. A mediados del siglo XIX ya no existe. 1780. El día oscuro sobre Nueva Inglaterra. 1783. Una niebla seca sobre toda Europa, un brusco aumento de la mortalidad en Gran Bretaña, fracaso total de las cosechas en todo el continente. 1783 a 1784. Algunos de los inviernos más severos de todo el siglo, el Mississippi helado, hambruna en Japón, fallo del monzón en India, sequía en Egipto. 5 años. 5 grandes anomalías atmosféricas y climáticas, cada una de las cuales los libros de texto describen por separado, sin una sola mención de su proximidad cronológica. 1785 a 1820. El activo rediseño del mapa político del mundo. Las fronteras se mueven, los imperios se expanden, los nuevos estados toman forma jurídica y administrativa. Los territorios anteriormente etiquetados en los mapas como Tartaria se dividen entre el Imperio ruso, China y varias otras entidades, sin guerras de una escala comparable al tamaño de los territorios absorbidos. La primera mitad del siglo XIX, un florecimiento arquitectónico, sincrónico y global. Aparecen edificios monumentales en Chicago, Melbourne, San Petersburgo, Washington, París y Viena. Todos exhiben un lenguaje arquitectónico unificado. Todos aparecen en plazos que son difíciles de explicar dados los recursos disponibles. La documentación del proceso de construcción es en todas partes inferior a la documentación del hecho de su existencia. Ahora la pregunta: si estos 4 conjuntos de eventos se colocan no en capítulos separados de los libros de texto, sino en una única línea temporal, ¿qué vemos? Vemos un periodo de aproximadamente 70 años, durante el cual ocurre simultáneamente lo siguiente: la desaparición de los mapas del territorio más grande del mundo, una serie de catástrofes atmosféricas globales, un radical rediseño de las fronteras políticas y un súbito florecimiento arquitectónico en lugares que por cualquier medida no estaban preparados para él. Cada uno de estos fenómenos individualmente tiene una explicación oficial. La Tartaria es simplemente un término cartográfico que quedó obsoleto. Las anomalías atmosféricas, incendios, erupciones, fenómenos meteorológicos raros. Las nuevas fronteras, el resultado de la diplomacia y las campañas militares. La arquitectura, la industrialización y el genio humano. 4 explicaciones, 4 historias separadas, 4 preguntas cerradas. Pero esto es lo que da que pensar. La historia tiene precedentes de catástrofes tras las cuales todo cambia a la vez. Clima, política, cultura, mapas. La caída del Imperio Romano de Occidente. La conquista mongola del siglo XIII. La peste negra de mediados del siglo XIV. En cada uno de estos casos, los historiadores no tienen ningún reparo en hablar de una ruptura sistémica, un punto después del cual el mundo se volvió diferente. Conectan las consecuencias económicas, demográficas, culturales y políticas en una imagen unificada y la llaman por lo que es: una ruptura civilizacional. Aplicado a la década de 1780, este enfoque por alguna razón nunca se utiliza. Los eventos se clasifican en compartimentos separados. No se trazan conexiones entre ellos. El historiador especializado en el clima del siglo XVIII no habla con el historiador especializado en la cartografía del mismo período. El especialista en arquitectura del siglo XIX no compara conclusiones con el especialista en historia de Asia Central. Cada uno mira su propia pieza del puzzle y dice honestamente: mi pieza es explicable. Nadie mira el puzzle en su conjunto.
y el puzzle en su conjunto parece una costura, como un punto de ruptura a cuyos lados se encuentran mundos diferentes. Antes de la década de 1780, un conjunto de realidades geográficas, una norma climática, una historia arquitectónica. Después de 1820, un conjunto diferente, una norma diferente, una historia diferente. Y entre ellos, 70 años que la ciencia oficial describe como un tranquilo periodo de transición de cambios graduales. 70 años en los que desapareció un territorio civilizacional entero, en los que el clima global se vio perturbado varias veces, en los que aparecieron edificios en todo el mundo cuyo origen está mal documentado, y en los que se reescribió el mapa del mundo. Llámelo coincidencia si quiere, pero las coincidencias de esta escala y esta densidad cronológica no quedan sin nombre en la historia. Tienen un nombre. Se llama ruptura. El día oscuro del 19 de mayo de 1780 se recuerda cómodamente como una anomalía meteorológica. Porque el humo es inofensivo. El humo no exige que se revisen los libros de texto. El humo no pone en cuestión mapas, fronteras ni fechas arquitectónicas. El humo es un fenómeno local con una explicación local que puede escribirse en una sola línea y olvidarse. Por eso, precisamente, la versión oficial se mantiene desde hace casi 2 siglos y medio, no porque haya sido demostrada, sino porque resulta conveniente para todos los que prefieren no formular la siguiente pregunta. Pero la siguiente pregunta existe de todos modos. Y no ha desaparecido por el simple hecho de que la gente haya dejado de hacerla en voz alta. ¿Por qué la anomalía atmosférica de 1780, la niebla seca de 1783, los inviernos brutales de 1783 y 1784, la desaparición de la Gran Tartaria de los mapas y el salto arquitectónico global de la primera mitad del siglo XIX, ¿por qué todo esto se trata como un conjunto de episodios no relacionados entre sí? No porque no haya proximidad cronológica entre ellos. La hay, y es obvia para cualquiera que se tome la molestia de escribir las fechas en una sola fila. No porque no haya proximidad temática. Cielo, mapas, edificios, clima, fronteras. Todo esto son partes de una única realidad civilizacional que o permanece inalterada o cambia toda a la vez. Sino porque tratar todos estos elementos como un conjunto es incómodo. Esa palabra, incómodo, es la clave aquí. Incómodo no significa prohibido. Incómodo no significa refutado. Incómodo significa únicamente una cosa. Quien comienza a mirar estos eventos juntos corre el riesgo de llegar a una imagen que no encaja en el modelo estándar del progreso histórico. El modelo en el que la historia avanza de manera fluida, gradual, sin rupturas, de lo menos complejo a lo más complejo, de lo menos conocido a lo mejor estudiado, de lo primitivo a lo civilizado. Un modelo hermoso, tranquilizador. Y, a juzgar por la década de 1780, no del todo exacto. Es importante decirlo con claridad. Nada de lo expuesto anteriormente constituye prueba de una conspiración. Ni la existencia del día oscuro, ni la desaparición de la Tartaria de los mapas, ni la arquitectura monumental del siglo XIX, ni la cadena de catástrofes climáticas demuestran que alguien haya ocultado deliberadamente la verdad sobre el pasado. No hay evidencia de eso, y sería deshonesto fingir que la hay. Lo que está en cuestión aquí es la desproporción entre la escala de estos eventos y la modestia de las preguntas que la historia oficial considera dignas de plantear sobre ellos. La ciencia está estructurada de tal manera que una anomalía no es una amenaza. Una anomalía es un punto de crecimiento. Los hechos inexplicados son precisamente lo que impulsa la investigación hacia adelante. Las preguntas sin respuesta son exactamente lo que obliga a los académicos a abrir nuevos archivos, aplicar nuevos métodos y revisar interpretaciones antiguas. La ciencia normal no teme las anomalías, las busca, pero aplicado a la década de 1780, algo falla. Las anomalías existen, y en número.
Las preguntas sobre las explicaciones oficiales se han acumulado. La proximidad cronológica de los eventos es obvia. Y sin embargo, la historia académica continúa examinando cada uno de estos elementos por separado, sin dar un paso hacia su análisis conjunto. Esto no es una conspiración de silencio, es algo más prosaico y quizás más revelador. Inercia institucional, fragmentación disciplinar y renuencia a llegar a una pregunta para la que no existe una respuesta preparada. El 19 de mayo de 1780, mediodía, el cielo es negro. El Parlamento se ha detenido. Las vacas regresan a casa. La luna es de color rojo sangre. Y en ese mismo momento, la mitad del mundo está desapareciendo silenciosamente de los mapas. El clima del planeta se comporta como lo hace después de catástrofes globales, y aparecen edificios en todo el mundo que nadie tenía medios para construir en los plazos y con la mano de obra registrados en los documentos. El día oscuro figura en la historia como una curiosidad, como una rareza que fue explicada y olvidada. Pero cuanto más se mira esa fecha, menos se parece a una curiosidad y más a una frontera. Una frontera entre lo que había antes y lo que vino después, entre una versión del pasado y otra. Y si alguna vez el pasado ya fue reescrito, no necesariamente con intención maliciosa, no necesariamente por orden, sino simplemente porque los vencedores siempre escriben la historia de la victoria y no la historia de lo que vencieron. Entonces, ¿quién y sobre qué base puede garantizar que hoy vemos el pasado en su totalidad? Que no hay páginas que faltan. Que la década de 1780 es simplemente una década de anomalías meteorológicas y precisiones cartográficas, y no una costura a lo largo de la cual se unieron dos mundos diferentes. Esa pregunta no requiere una respuesta ahora mismo. Requiere solo una cosa: que la gente no deje de formularla. Si has visto hasta este momento, eres de las personas que no se detienen ante las respuestas convenientes. No hay muchas así, y este canal existe precisamente para ellas. Si este material te hizo pensar, deja un like. No por el algoritmo, para que estas preguntas lleguen a más personas que tampoco están dispuestas a simplemente pasar la página. Suscríbete, porque por delante hay muchas más fechas que la historia oficial prefiere no examinar como un todo. Muchos más mapas que cambiaron sin explicación. Muchos más edificios sin documentación de construcción convincente. Muchos más días oscuros a los que se les dio una etiqueta conveniente y se dejó de hacer preguntas. Dale a la campanita para no perderte el próximo episodio. Llegará antes de lo que crees. Y en los comentarios escribe una sola cosa. ¿Qué de lo de hoy te sorprendió más? ¿El día oscuro? ¿La Tartaria? ¿La arquitectura? ¿O la manera en que todo esto está ordenado en capítulos separados de los libros de texto y nunca se ensambla en una sola imagen? Escríbelo. Leo cada comentario.